Buenas a todos y les doy las gracias por compartir con nosotros la conferencia del día de hoy. Mi nombre es Yolanda Valdés Andrés, soy doctora en Ciencias de la Cultura Física y me desempeño en la especialidad impartiendo la asignatura Teoría y Metodología de la Educación Física en la Universidad de Ciencias de la Cultura y el Deporte Manuel Fajardo. En el día de hoy abordaremos la conferencia titulada Fundamentos Teóricos Metodológicos de la Educación Física. Para ello vamos a partir de las reglas de señal establecidas por Juan Amos Comenius en el siglo XVI. Este pedagogo fundamentó un grupo de reglas entre las que se destacan: se comienza temprano antes de la corrupción de la inteligencia, se actúa con la debida preparación de los espíritus, se procede de lo general a lo particular y de lo más fácil a lo más difícil, no se carga en exceso a ninguno de los que han de aprender y se procede despacio en todo, y no se obliga al entendimiento a nada que no le convenga por su edad o por la razón del método, y se enseña todo por los sentidos actuales y para el uso presente, y siempre por un solo y mismo método. Estas reglas devienen en los principios didácticos metodológicos que se utilizan hoy en la educación física. De ahí que en el día de hoy pretendemos destacar los aspectos teóricos metodológicos de la educación física, para lo cual abordaremos el siguiente sumario: evolución histórica de la educación física y sus principales antecedentes, modelos en los que se integra la educación física, concepciones sobre la educación física, principios y leyes a tener en cuenta en la educación física y los estilos de enseñanza en la educación física. Partiremos de los antecedentes históricos de la educación física, o lo que se considera como la evolución histórica de la educación física, y vamos a establecer una temporalización elaborada por Moreno y citada por López en el 2006. La temporalización parte desde la antigüedad, donde en algunos pueblos del Oriente Antiguo ya se comenzaba a realizar la actividad física, y tenemos el ejemplo de China, donde ya se realizaban ejercicios físicos con cierta sistematicidad, y específicamente hay algunos textos que ilustran que los chinos pensaban que la enfermedad se provocaba debido a la ausencia de movimiento. También en la antigua Grecia, sus dos principales ciudades-estados, Atenas y Esparta, le daban una gran significación a la actividad física. Atenas buscando la formación de un individuo integral y Esparta buscando la preparación militar del sujeto. Ya en la antigua Grecia, la actividad física adopta un carácter institucional con algunas instalaciones deportivas como la palestra. Y en la antigua Grecia igualmente surgen los Juegos Olímpicos en la antigüedad, que aspecto o evento que le dio un gran realce a la actividad física en este momento histórico, a pesar de tener un marcado carácter religioso. Otro momento importante está dado en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII y en el siglo XVIII, específicamente en Europa y en algunos países como Inglaterra, Francia y Alemania. Durante el periodo del Renacimiento surgen o se destacan numerosos pedagogos, entre ellos algunos pedagogos y médicos que le dan un gran énfasis a la actividad física. En este periodo se comienza a buscar la formación de un hombre integral, y para ello la actividad física en este contexto histórico desempeña un rol fundamental. En este periodo se destacan algunos pedagogos y médicos como Mercuriales, que elaboran un tratado de gimnasia que incluía aspectos fundamentalmente relacionados con los ejercicios físicos y la influencia que estos tenían en el organismo humano. Igualmente en Inglaterra, inglés Wanlott utiliza o emplea por primera vez el término educación física, y se destacan en Francia y Alemania grandes pensadores como Rousseau, como Bacedot y Pestalozzi, que sientan un grupo de principios pedagógicos y psicológicos que sentaron las bases de muchos de estos principios en la actualidad. También en el siglo XIX surgen grandes escuelas gimnásticas, y específicamente también denominadas sistemas nacionales de gimnasia o escuelas nacionales de gimnasia. Estas escuelas se desarrollaron en numerosos países, entre ellos Alemania, donde trasciende la labor de Federico Ludovico Jahn, que crea gimnasios al aire libre, e incluso en estos gimnasios introduce un grupo de implementos deportivos que han trascendido hasta la actualidad
y muchos de ellos, a través de evoluciones que han tenido, se han convertido en algunos de los aparatos que se utilizan en la gimnasia artística actual. También se destaca para Enrique Lin en Suecia, que desarrolló una gimnasia higiénica que se sustentaba en la búsqueda o en la formación de sujetos sanos, sobre la base de ejercicios respiratorios, juegos, entre otros elementos. En Francia se destaca Francisco Ambrogio Andiano, un español que desarrolla toda su labor en Francia y fundamentalmente su gimnasia trasciende en un contexto militar, también higiénico, y introduce la música como elemento auxiliar de la actividad física. En el siglo XIX, también en Inglaterra, una corriente deportiva inglesa transformó el mundo en esa época, porque el inglés Thomas Arnold utilizó el deporte como medio de la educación física y su sistema promovió la responsabilidad de los jóvenes en la Inglaterra del siglo XIX, utilizando el deporte como medio de educación. Posterior a esto, en el siglo XIX y el siglo XX, surgen numerosos movimientos gimnásticos y hay un evento que marcó el hito del deporte en el mundo, que fue el restablecimiento o la restauración de los Juegos Olímpicos en la era moderna, gracias al varón Pierre de Coubertin. Estos antecedentes históricos posibilitaron que surgieran numerosos modelos, algunos modelos en los que se integra la educación física. Estos modelos, dentro de estos modelos están entender y desarrollar la educación física. Hay tres modelos fundamentales que se desarrollan fundamentalmente en el siglo XX. El primer modelo, que es el modelo tradicional o médico, que comienza a desarrollarse desde la primera mitad del siglo XX. El modelo sociocultural, que tiene su mayor auge a partir de los años 80 y está sustentado por dos autores fundamentales que son David y Peiro, y postula el derecho de todos hacia la práctica de la educación física y el deporte, y promueve una integración a la práctica del deporte y la actividad física. Y por último, un modelo psicoeducativo que tiene mayor auge desde el principio de los años 60 hasta los 80, y este modelo enfatiza en la motivación y en el aprendizaje del alumno más que la enseñanza. A continuación vamos a exponer los aspectos fundamentales que caracterizan cada uno de estos modelos. El modelo tradicional o médico se fundamenta tiene una fundamentación biomédica y está sustentada en una pedagogía tradicional conductista, donde el papel protagónico lo tiene el profesor, que es el que dirige y controla. Dentro de las principales tendencias que integran este modelo está la preparación física, la condición física, la gimnasia, el culturismo renovado y los ejercicios aeróbicos. Este modelo se sustenta en la repetición de estereotipos dinámicos, donde el alumno es un ente pasivo y busca o establece una relación entre el concepto de salud y la condición física. Y este modelo se sustenta en estilos reproductivos. El modelo psicoeducativo se sustenta en una pedagogía directiva, operatoria, cognitivista y que está relacionada con la psicología humanista y se sustenta o se vincula a la motivación del alumno. Sobre todo se trata de ayudar a facilitar al alumno las condiciones necesarias, se eleva el carácter activo del alumno como sujeto de su propio aprendizaje. Dentro de las tendencias que incluyen este modelo está la psicomotricidad, preconizada por Pitt, Bayer, Lewusch y Lapierre, y el modelo psicocinético y la expresión corporal. Este modelo destaca el papel del profesor como facilitador y relaciona el concepto salud con el bienestar psicofísico de la persona. Y el último modelo es el modelo sociocultural o deportivo, que parte de una pedagogía social liberadora y está sustentada en el constructivismo social a partir de un modelo ecológico. Este modelo considera el deporte como un fenómeno sociocultural y dentro de las principales tendencias que agrupa este modelo está el deporte educativo, la sociomotricidad, el deporte para todos y las actividades en la naturaleza. Este modelo preconiza la libre participación y el concepto de salud está relacionado con el bienestar físico y psicosocial de las personas. Pudiéramos entonces preguntarnos ahora, ¿cuál de estos tres modelos sería el ideal
para utilizar. Sin embargo, todos estos modelos tienen sus propias particularidades, pero no podemos elegir o absolutizar un modelo único buscando precisamente la integralidad de la educación física. Es por eso que Alejandro López en el año 2010 plantea que no es posible desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física centrado en un solo modelo o adoptar una posición ecléctica, tomando de todos o en una simple sumatoria o un conjunto inconexo. Este autor considera que es necesario tratar de crear un modelo o darle a la educación física un enfoque integral físico-educativo. Este enfoque integral físico-educativo va a estar dirigido o se dirige fundamentalmente a los ámbitos cognitivo, afectivo, físico-motor y sociocultural, y busca desarrollar a cada sujeto como persona en interacción con otras personas y en el medio ambiente que se rodea. Este modelo se sustenta en el aprendizaje a partir de experiencias sociohistóricas y valores a través de las actividades físico-deportivas y recreativas, y se concentra en educar lo físico en tanto constituye una dimensión particular del fenómeno educativo y constituye un proceso de relación físico-educativo que se define en la clase o en la sesión. Todos estos modelos son un punto de partida importante para comprender la educación física, y es por eso que ahora pasaremos a abordar el concepto de educación física partiendo de que este concepto es un concepto polisémico. ¿Qué significa esto? Significa que es un concepto que admite diferentes interpretaciones, y González, citado por Moner y López, plantea que estos significados están dados en función de el momento histórico en que se desarrolla, la tradición y el contexto cultural, las ciencias y las teorías que le prestan su apoyo, las escuelas y los métodos utilizados, los diferentes campos de intervención pedagógica, los principios filosóficos, antropológicos, axiológicos que la fundamentan, entre otros aspectos. Sustentado en esta función que asume la educación física en este contexto polisémico, hay estas múltiples acepciones de la educación física, son definidas por Seiger en 1977 y citadas por Galera y López, y que plantean dentro de estas acepciones la siguiente. Consideran la educación física como el ejercicio físico en general, es decir, el deporte, el juego activo, cualquier tipo de actividad física que implique ejercicio vigoroso, trote, bicicleta, el movimiento con finalidad expresiva, lo que son los ejercicios aeróbicos, la danza, y cualquier ejercicio con propósito relacionado con estos tipos de actividades como es las pesas, la gimnasia suave, entre otras actividades. Otro concepto, otra sección, es la enseñanza de esta actividad por un profesor u otra persona, por ejemplo, un padre que enseña a su hijo a realizar alguna actividad física. Otra sección es el aprendizaje de actividad física que se produce en los niños o adultos o en personas de cualquier edad. El resultado real o deseado que se obtiene de estas prácticas, una disciplina o campo de investigación que constituye su cuerpo de conocimiento, una profesión que basa su práctica profesional en el cuerpo de conocimientos desarrollados. Y sustentado en esto, estos son más bien conceptos generales de la educación física. Vamos a llevar la educación física al contexto pedagógico, al contexto didáctico. Y sobre el particular, Ariel Ruiz, un pedagogo cubano de gran relevancia, en el año 2006 plantea que, aunque en sentido amplio el concepto de educación física abarca el conjunto de formas de practicar los ejercicios físicos con un fin educativo en la pedagogía contemporánea, el concepto de educación física constituye el proceso pedagógico que se realiza en las escuelas encaminado al desarrollo de las capacidades de rendimiento físico del individuo sobre la base del perfeccionamiento morfológico y funcional del organismo, la formación y el mejoramiento de sus habilidades motrices, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de sus convicciones, de forma tal que el individuo esté en condiciones de cumplir con las tareas de la sociedad, que la sociedad señala, desde el punto de vista laboral, militar y social. Este concepto que va al plano pedagógico se sintetiza en el año 2013 en la Declaración de Berlín, en la Conferencia Internacional de Ministros encargados de deportes de la UNESCO, donde se plantea que la educación física en la escuela y en todas las demás instituciones educativas es el medio más efectivo para dotar a todos los niños y jóvenes de competencias, aptitudes, valores,
conocimientos y comprensión para su participación en la sociedad a lo largo de la vida. Es por ello que la educación física incide en tres esferas fundamentales: la esfera cognitiva, la esfera motriz y la esfera social afectiva. La esfera cognitiva, que está sustentada en los conocimientos teóricos que se pueden aportar a través de la clase de educación física, sobre todo, por ejemplo, cuando el profesor informa al estudiante sobre los beneficios que reporta el ejercicio físico, sobre la importancia de un determinado movimiento. En la esfera motriz, con el aprendizaje de habilidades motrices básicas y deportivas y el desarrollo de capacidades físicas. Y en la esfera social afectiva, dado en la formación de determinados, o el fomento de determinados valores y convicciones. La incidencia de la educación física en estas esferas permite que se forme un individuo saludable y garantiza la formación integral de los sujetos. Para ello, la educación física, según Ruiz en 2006, es fisiológica por la naturaleza de sus ejercicios, biológica por los efectos que provoca el ejercicio físico, pedagógica por sus métodos y social por la manera en que el sujeto se organiza y actúa. Fundamentalmente, estas esferas o estas ciencias de las que se sustenta la educación física son un punto de partida importante para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se sustente en muchas de estas ciencias y en algunas de las leyes que provienen de estas ciencias, debido al carácter universal de las leyes, debido a que son objetivas y que son determinantes, y que ellas posibilitan las relaciones estables entre los fenómenos y procesos, su conceptualización ajustada a un determinado contexto. Es por esto que la educación física se ajusta al contexto social, al contexto donde se desarrollan, y utiliza un grupo de leyes entre las que se destacan la ley de los cambios cuantitativos y cualitativos, que es una ley filosófica. Esta ley plantea que cuando un músculo realiza un trabajo produce un gasto energético y aparecen otros componentes como el ácido láctico o la urea. Al cesar el trabajo comienza la recuperación y la reconversión de los procesos de desecho. Al lograr el restablecimiento total hay un aumento de la capacidad de trabajo. Por todo esto hay cambios cuantitativos y cualitativos. Esto igualmente se ve en el concepto de desarrollo físico, donde en el sujeto se producen cambios fisiométricos y somatométricos, que los cambios somatométricos están dados en transformaciones que el sujeto produce, que se pueden ver externamente, como en la dimensión de un músculo, y los cambios fisiométricos que se producen internamente en el sujeto a través de transformaciones de parámetros fisiológicos. Otra ley que también se utiliza es la ley de la unidad del organismo y el medio ambiente, que es una ley biológica y que plantea que todo cambio que se produzca en el organismo o en el medio, todo cambio que se produzca en el medio, repercute en el organismo de la persona. El organismo intenta adaptarse a este cambio que se produce y al lograr la adaptación ha mejorado su capacidad de trabajo. Igualmente, la educación física se sustenta en otras leyes, como la ley de la unidad de la teoría y la práctica, que es una ley pedagógica que es una ley que está muy clara. ¿Por qué? Porque todo lo que llevemos a la práctica tiene que tener un sustento teórico y viceversa, es decir, todo lo que hagamos en la teoría tiene que tener un sustento práctico. Y se produce porque si esto no ocurre, no es posible que se cumplan los objetivos propuestos. Igualmente, también se manifiesta la ley del conocimiento sensorial y racional, que plantea que todo movimiento que vamos a realizar, primeramente hay que verlo, escucharlo, razonarlo para después ejecutarlo. Y en este contexto, esto se evidencia a través de un método que usamos mucho, que es el método explicativo demostrativo. Y por último, la ley de la ejercitación. Esta ley plantea que todo órgano que trabaje puede mantener y mejorar sus capacidades según las características y magnitud del trabajo, pero al cesar el trabajo se va perdiendo la capacidad hasta atrofiarse el órgano y no es reversible este proceso. Esta ley es una ley biológica que es muy importante en el contexto de la educación física. Todas estas leyes alcanzan una gran relevancia, ya que permiten
su conocimiento permite que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física sea mucho más efectivo. Igualmente, en este proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física se tiene en cuenta un grupo de principios didácticos que se articulan como un sistema, debido a que constituyen ideas rectoras, reflejan los fines y objetivos de la educación y condicionan el proceso pedagógico a seguir, lo que posibilita que los principios determinen el contenido, la dirección y la organización del proceso docente educativo, lo que va a permitir precisamente la formación integral del sujeto o del individuo. Los principios han sido definidos indistintamente por muchos autores, pero queremos particularizar la concepción de Silverstein en el 2002, que plantea que los principios didácticos son aquellas regularidades esenciales que rigen el enseñar y el aprender, que permiten al educador dirigir científicamente el desarrollo integral de la personalidad de los alumnos y alumnas, considerando sus estilos de aprendizaje, en medios propicios para la comunicación y la socialización. Este concepto es un concepto muy ilustrativo porque resalta la importancia de los principios didácticos como regularidades esenciales en el proceso de enseñar-aprender y que permiten al educador dirigir científicamente este proceso, sustentado esto en los estilos de enseñanza, en los medios propios para la comunicación y los que se convierten en medios propios para la comunicación y socialización. Es por ello que los principios didácticos son generales porque se aplican a todas las asignaturas y niveles de enseñanza, son esenciales porque determinan el contenido, los métodos y la forma de organización, y son obligatorios porque su incumplimiento convierte el proceso docente en un caos. Históricamente se han elaborado, se han dictaminado un grupo de principios a utilizar en la enseñanza o en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Silverstein en 2002 elaboró un resumen ilustrando un grupo de autores y los principios que ellos asumen. Como pueden observar, todos estos autores indistintamente coinciden en algunos de estos principios. Particularmente en la educación física y en el sistema cubano de educación física se asume la concepción de Caridad Calderón y su sistema de principios didácticos establecidos en el 2006. Esta autora considera que en la educación física, particularmente, hay 5 principios que son fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje: principio de la conciencia de actividad, principio sexo-perceptual, principio de la asequibilidad e individualización, principios de la sistematización y principios del aumento gradual de las exigencias. Estos principios se articulan como un sistema. ¿Qué significa esto? En la medida que se cumpla un principio, esto permitirá que se cumplan los restantes principios. En la medida en que se viola un principio, esto conllevará a que se provoque un caos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación, vamos a particularizar en cada uno de estos principios y vamos a partir del principio de la conciencia de actividad. El principio de la conciencia de actividad busca estimular el carácter consciente de los alumnos, sus intereses cognitivos estables, la constancia, la tenacidad, la autoexigencia y la honestidad, partiendo desde luego del ejemplo del profesor. El profesor debe ser un ejemplo diario, debe ser el primero que llegue a clase, debe usar el vestuario adecuado, debe ser ejemplo para todos los alumnos. Y esto permitirá el cumplimiento de las 3 reglas de este principio, haciendo énfasis en la formación de una actitud consciente y un interés estable por parte de los alumnos hacia los objetivos y las tareas concretas de la clase. Eso solo va a ser posible a través de la motivación del profesor desde la primera clase, y esto, como es lógico, demanda de la labor pedagógica del profesor. El profesor debe estimular además el carácter consciente, el autocontrol, la utilización racional de las fuerzas durante la ejecución de los ejercicios. Y por último, como tercera regla, el profesor debe educar la iniciativa, la independencia y el sentido creador hacia el proceso de la educación física. El segundo principio, principio senso-perceptual, que tiene como objetivo crear la representación completa, correcta y exacta de la materia de estudio mediante la demostración.
y esto está dado en la influencia pedagógica que se establece sobre los órganos de los sentidos. Particularmente en la educación física, este principio se refleja en la adecuada explicación y demostración del profesor y se relaciona con las reglas que vimos con anterioridad en la Ley del Conocimiento Sensorial y Racional, donde se resalta que para realizar el movimiento el individuo primero debe verlo, debe escucharlo para después ejecutarlo. Este principio sensoperceptual tiene 3 reglas y precisamente la primera regla es la importancia de las sensaciones y percepciones como premisa necesaria para la asimilación de los movimientos, y esta regla enfatiza que mientras más perceptible sea la representación, se formarán más rápido y fácilmente los hábitos. Es por ello que la formación de una base sensitiva constituye una premisa importantísima en la educación física desde edades tempranas. La segunda regla que plantea que las sensaciones y percepciones son una condición indispensable para el perfeccionamiento de la actividad motora, y la sensopercepción tiene que acompañar todo el proceso de educación física. Y la tercera regla es la utilización de un grupo de métodos sensoperceptuales, entre ellos los métodos directo e indirecto, que mediante los cuales se puede representar, se puede ilustrar el movimiento a través de gráficas, a través de esquemas, y se materializa el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera más lógica, más coherente, más adecuada, con la utilización de este principio y fundamentalmente sobre la influencia pedagógica que ejercen los órganos sensitivos a través de la explicación y demostración del movimiento y la utilización de otros métodos como los visuales directos e indirectos, que serán abordados más adelante. El tercer principio es el principio de la asequibilidad e individualización. Este principio está basado en la correspondencia óptima de las tareas, los medios, los métodos de la educación física con las posibilidades de los alumnos. Y este principio exige que la enseñanza sea comprensible y posible de acuerdo a las características individuales de los estudiantes. La primera regla es la determinación de lo asequible, y el profesor tiene que, a partir de un diagnóstico que debe realizar, y a partir de la metodología de la enseñanza, de los pasos metodológicos, de las indicaciones metodológicas para la enseñanza de determinadas habilidades, tiene que determinar qué es lo asequible y hasta dónde han podido llegar sus alumnos. Para ello, el profesor tiene que tener en cuenta las particularidades individuales de sus alumnos, y para ello puede utilizar diferentes métodos y medios y hacer controles en los diferentes grupos para poder conocer hasta dónde, cómo puede organizar el grupo a partir de esas características individuales y las posibilidades que tienen sus alumnos, lo que también garantizará la economía, la eficiencia y el tiempo real de trabajo. La segunda regla es tener en cuenta las exigencias de la asequibilidad, es decir, el profesor debe ir desde lo más simple a lo más complejo, de lo conocido a lo desconocido, y para eso tiene que hacer énfasis en la metodología de la enseñanza para, en el caso de las habilidades motrices deportivas, por ejemplo, si vamos a enseñar, vamos a trabajar la unidad de baloncesto, tenemos que empezar por la metodología de la enseñanza. ¿Qué es lo primero que enseñamos? Bueno, las posturas, los desplazamientos, los agarres, para posteriormente enseñar el pase, el drible, y posteriormente entonces enseñar el tiro al aro en diferentes condiciones, en el lugar, en el movimiento. Y la última regla, que está dada en que la individualización y las premisas particularidades de la educación física, es decir, esta individualización está dada en un diagnóstico que debe hacer el profesor de las particularidades individuales de los alumnos a los que va dirigida ese proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder organizar ese proceso y hacerlo de una mejor manera para que sea más asequible a los alumnos. El cuarto principio de la sistematización. Este principio tiene en cuenta el enfoque del sistema en la labor pedagógica del profesor, es decir, ¿qué requiere de un sistema? Es decir, que hace énfasis en que la educación física requiere de un sistema como parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la razón de ser de este principio está dada en la propia naturaleza de las ciencias y en su carácter de sistema, y la vinculación lógica con todos sus postulados.
este principio que se ilustra a través del carácter del sistema de la educación física está dentro de la propia clase, pero en la sistematización de las diferentes clases. El profesor, sobre la base del diagnóstico, tiene que ser capaz de organizar, primero definir qué cantidad de clases va a dar a un determinado contenido y este contenido tiene que ir de lo más simple al más complejo, dando cumplimiento al principio de la seguibilidad e individualización, pero tiene que ir con un enfoque de sistema. Tiene que ir primero un contenido que es el más simple, que este contenido va a permitir la continuidad del proceso de educación física, porque van a alternarse las cargas y se va a establecer una relación adecuada entre el descanso, lo que va a permitir que se produzca un trabajo real, un trabajo consciente, un trabajo efectivo. Y fíjense que estoy relacionando este principio con algunos de los principios anteriormente abordados. No puede existir una sistematización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación física si no hay una asequibilidad e individualización, si no hay un carácter consciente y una participación activa por parte del profesor, convirtiéndose en un ejemplo. La segunda regla está dada en la reiteración y variabilidad de los contenidos. El profesor debe ser capaz de, a partir del diagnóstico, a partir de las características individuales, y ahí estamos relacionando este principio también de asequibilidad y las características individuales, establecer la variabilidad de los ejercicios y la modificación de los ejercicios atendiendo a sus condiciones de ejecución. Y bueno, la continuidad de las clases e interrelación entre las distintas partes del contenido. Les decía que este principio se sustenta en la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y la interrelación que deben existir entre las diferentes clases de educación física, partiendo desde los más simples hasta los más complejos. Pero igualmente se ilustra dentro de la propia clase de educación física, donde tiene que haber una coherencia entre los contenidos que se dan en la parte inicial, en la parte principal y en la parte final. Tiene que existir una coherencia lógica atendiendo a las pautas metodológicas establecidas. Como quinto principio tenemos el principio del aumento gradual de las exigencias. Este principio, en el contexto de la educación física, se conoce también como principio del aumento gradual de la carga física y tiene como objetivo elevar la dificultad de la carga física, aumentar gradualmente los componentes de la carga, específicamente el volumen, la intensidad, la organización, la distribución, algunos de estos componentes que son importantes para lograr una efectividad, un resultado, un desarrollo físico. Y este principio tiene tres reglas fundamentales. La primera regla, que es la necesidad de renovar regularmente la carga con la tendencia general al crecimiento. Es decir, el profesor debe, a partir del diagnóstico que realiza, regular esa carga y puede ir aumentándola en la medida en que sus estudiantes sean capaces de asimilar esta carga. Para ello, él tiene que darle cumplimiento a la segunda regla, que es la observación de las condiciones de complejidad de las tareas y las formas de elevación de las cargas. El profesor, para poder observar las condiciones de complejidad, tiene que partir del diagnóstico que realiza y, partiendo de este diagnóstico, él y la manera en que sus estudiantes puedan asimilar la carga física, él va a poder complejizar más la carga física partiendo de un grupo de aspectos que tiene que tener en cuenta, como son la factibilidad, es decir, la carga nunca debe ser superior a las características individuales o a las posibilidades de sus alumnos, la sucesión, que está dada en la interrelación de los ejercicios, que para eso tiene que tener en cuenta la metodología de la enseñanza y el diagnóstico que realiza al inicio, la regularidad de las cargas, es decir, en qué medida él va a dar utilizar un tipo de carga u otra atendiendo a esas particularidades individuales, la alternación óptima de las cargas y el descanso. Él tiene que tener conocimientos de un grupo de aspectos de los sistemas energéticos que son los que garantizan el movimiento del organismo y para ello tiene que tener en cuenta cómo regular el descanso que permita al estudiante poder realizar la repetición que debe dar continuidad a la anterior si está programada así en su plan de clase. Y la estabilidad que está dada a partir de los hábitos adquiridos y las reestructuras de adaptación, es decir, cómo el estudiante a partir de esa carga física, a partir de ese adecuado tiempo de descanso,
es capaz de adaptarse a esa carga física para poder después entonces elevar aún más la carga. Hasta aquí hemos visto los principios de enseñanza y su utilización en la educación física. Particularmente, estos 5 principios son los que se utilizan en el contexto de la educación física cubana. Además de estos principios, el profesor tiene que tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje los estilos de enseñanza. Los estilos de enseñanza se consideran como modos o formas concretas de enseñar ligados directamente a los objetivos y contenidos que propician la participación activa y creadora de los alumnos. Estos estilos son retomados de Mostyn y Ashworth en 1995 y se utilizan en el contexto de la educación física. Estos autores consideran como estilos reproductivos el mando directo, práctica o enseñanza basada en la tarea, autoevaluación e inclusión, y como los estilos productivos, el descubrimiento guiado y el pensamiento divergente. Particularmente en la educación física se utiliza dentro de los estilos reproductivos el mando directo, práctica